Simona Perfetti y de verdad que es una alegría acompañaros en esta conversación. Y bueno, la que presentamos hoy bajo el título Transformar la historia humana, un haz de luz hacia la paz y la dignidad, es la 40ª propuesta de paz de Daisaku Ikeda, filósofo budista, educador, constructor de paz y presidente de la Soka Gakkai Internacional o SGI. Desde 1983, cada año, el 26 de enero, aniversario de la fundación de la SGI, Ikeda viene presentando a las Naciones Unidas una propuesta de este tipo. Es decir, un escrito donde lanza a la ONU y a países miembros sugerencias o propuestas de acción muy concretas que solo la ONU tiene la capacidad de abordar. Y lo hace a partir de su propia determinación de hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a consolidar la paz mundial, la seguridad del género humano y la sostenibilidad, en una suerte de diplomacia personal. Estas propuestas de acción no solo están basadas en un agudo conocimiento de la actualidad, sino también en la lectura que hace de los desafíos globales a la luz de las enseñanzas budistas. Si bien los temas tratados en las propuestas de paz han ido cambiando año tras año en función de la situación mundial, hay un tema que se ha repetido en todas, y es la abolición de las armas nucleares. De hecho, Ikeda lleva más de 6 décadas abogando abiertamente por la abolición nuclear y 4 de ellas esforzándose en hacer llegar a la ONU y a sus Estados miembros sugerencias concretas sobre cómo se pueden dar pasos en esa dirección. Dado que la propuesta de paz de este año fue enviada también el 26 de enero como es tradición, es decir, 3 semanas antes de que estallara la guerra de Ucrania, no hace mención explícita de ella. Y sin embargo, personalmente no deja de llamarme la atención la actualidad extrema del texto. Hablando concretamente de la amenaza nuclear, probablemente hasta el 20 de febrero, que fue el día en que empezó la guerra, la mayoría de nosotros, o al menos los de mi generación y posteriores, que no conocimos la Guerra Fría, no pensábamos que el riesgo nuclear pudiese ser real. Y sin embargo, de repente hoy sabemos que lo es. Y, por cierto, hablando de esto, al final del acto os invitamos a profundizar en este tema viendo la exposición Todo lo que atesoras por un mundo libre de armas nucleares, que se encuentra en esta sala y que es fruto de la colaboración entre la SGI y la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, conocida como ICAN. Quienes os habéis acercado al Centro Cultural Soka, justamente la podéis admirar aquí y en el vestíbulo, y para quienes participáis online, hemos incluido en el texto de descripción de la emisión el enlace a la versión digital de la misma exposición. Y bueno, ya entrando un poco más en la propuesta de paz de este año, en esta propuesta que os invito a leer personalmente y podéis recoger una copia en la entrada, podemos ver que Daisaku Ikeda, aún reconociendo plenamente y sin descuentos los múltiples desafíos que enfrentamos, en todo momento nos invita a encender un faro de esperanza, ¿no?, en la vida de cada uno. Lo que le permite alejarse del desaliento y de la tentación de bajar los brazos ante la realidad es una firme convicción, y es que transformar la historia humana, que es el propio título de la propuesta, no solo es urgente, sino también es posible, porque está en manos de nadie más que de los propios seres humanos. Y así lo declara en las primeras líneas, donde en un contexto marcado aún por la pandemia dice: estoy convencido de que el factor determinante que habrá de definir el rumbo de la historia no será un virus, sino nosotros, los seres humanos. Sin duda, reconocer que transformar la época está en nuestras manos es tremendamente empoderador. Pero, por otro lado, nos hace tomar conciencia también de nuestra gran responsabilidad, ¿no? Podemos decir que este sentido de responsabilidad y empoderamiento o esperanza permea cada una de las 3 áreas temáticas que decide abordar en esta propuesta de paz,
que son la educación inclusiva, la acción climática y la abolición de las armas nucleares. Desde luego es imposible resumir ahora todas las propuestas de acción incluidas en el texto, pero sí me gustaría compartir algunos puntos que me parecen significativos y alentadores. Por ejemplo, en el ámbito de las armas nucleares, sabiendo que la lógica imperante de los países poseedores de armamento nuclear es que para no ser atacados hay que tener más armas que el otro, y queda exhorta a que, y abro comillas, debemos dejar de enfocar lo que hacen las demás naciones y centrarnos más en el accionar del propio país, y cierro comillas. O sea, insta a dejar de actuar en función del otro y tener la valentía de ser los primeros en hacer lo correcto. Al leerlo, personalmente no he podido evitar pensar en la figura de Mikhail Gorbachev, que fue un gran amigo de Ikeda y que tuvo precisamente esa valentía, ¿no? De dar el primer paso en la dirección correcta para cambiar la historia. En el ámbito de la acción climática, Ikeda destaca que en la pasada, dice más cosas, pero por destacar una cosa, en la pasada COP26, la Conferencia Mundial sobre el Clima, China y Estados Unidos, cuya relación a menudo ha causado mucha tensión en el mundo y sin ir más lejos, la última vez este verano con la crisis de Taiwán, a pesar de sus diferencias, fueron capaces de llegar a un acuerdo histórico de cooperación en materia de cambio climático. Y a partir de esta utopía, en vías de ser posible, alienta a que más países sigan la misma senda. Y por último, en el ámbito de la educación inclusiva, considero que, bueno, vale la pena subrayar el enfoque de que la discapacidad, lejos de ser entendida como una circunstancia o problema individual, debe abordarse mediante cambios en los sistemas sociales. Es decir, que es responsabilidad de todos y todas procurar que cada niño o niña, sean cuales fueren sus circunstancias, pueda extraer todo su potencial, y no solo por sí mismo y su felicidad, sino por el desarrollo saludable de la sociedad en su conjunto. Y bueno, como veis en este breve recorrido he pronunciado muchas veces la palabra responsabilidad, pero ser responsables de algo no significa necesariamente un peso, ni que tengamos que operar solos, hacer las cosas solos. Al revés, a lo largo de la propuesta de paz, muchas veces Ikeda señala la importancia de colaborar y trabajar juntos para poder avanzar de verdad. Y en esta línea dice: por arduos o adversos que sean los tiempos o las circunstancias, los seres humanos somos intrínsecamente capaces de trabajar juntos para crear valor positivo y generar olas de cambio que transformen la época.